Un hombre salva a un león macho moribundo. No creerás lo que sucede después. El sol ardía sobre la sabana africana como una hoguera eterna. El aire era denso, cargado de polvo y calor, y el zumbido constante de insectos dibujaba una sinfonía inquietante. Thomas Brenner, un biólogo de vida salvaje de 42 años, avanzaba con paso firme entre los arbustos secos, siguiendo las huellas de lo que, a simple vista, parecía un gran felino. Su trabajo consistía en rastrear, documentar y proteger a los depredadores más emblemáticos del continente, pero esa mañana, algo en las pisadas lo inquietaba, no eran las firmes y regulares marcas de un león saludable, sino líneas temblorosas, manchadas de sangre y con interrupciones frecuentes. Esto no es bueno, murmuró para sí, ajustando sus binoculares y agachándose para observar mejor. Siguió el rastro por casi 2 horas, hasta que la vegetación se abrió a un claro donde un espectáculo devastador lo hizo detenerse en seco. Un león macho de gran melena, visiblemente herido, yacía jadeando en el suelo, una gruesa trampa metálica incrustada en una de sus patas traseras. Su melena, antaño dorada y majestuosa, estaba cubierta de polvo y sangre seca. Apenas respiraba. Sus ojos, opacos, reflejaban la resignación de quien ha perdido la voluntad de luchar. Thomas sintió un nudo en el estómago. Había visto animales heridos antes, pero algo en ese león le resultaba diferente. Tal vez era su tamaño imponente, o la forma en que, a pesar del dolor, mantenía la mirada en alto. Con cautela, bajó su mochila, sacó un botiquín, un sedante y un par de pinzas gruesas. Tranquilo, amigo. No voy a hacerte daño, dijo en voz baja, con tono suave. El león gruñó apenas, sin fuerzas. Thomas esperó pacientemente a que el tranquilizante hiciera efecto, y tras unos minutos, comenzó a trabajar. La trampa estaba oxidada y profunda, la herida, infectada. Le llevó más de 1 hora liberarlo y limpiar el corte. Luego, improvisó una camilla con ramas y una lona reforzada. Durante 5 días, acampó a su lado, alimentándolo con carne, hidratándolo y aplicando antibióticos. Lo llamó majestuoso, porque incluso moribundo, irradiaba dignidad. Majestuoso tardó en levantarse. Pero una mañana, al salir del refugio improvisado, Thomas lo vio erguido sobre sus patas, tambaleante pero desafiante ante el viento. El león lo miró fijamente, como si lo reconociera. Luego, sin prisa, se adentró entre los matorrales y desapareció. Thomas regresó a su base con una mezcla de alivio y nostalgia. No esperaba volver a verlo. Para él, había sido un acto de humanidad. Un deber moral. Pero el destino no había dicho su última palabra. Pasaron 2 años. Thomas continuó su labor, pero su experiencia con Majestuoso se convirtió en un relato íntimo que rara vez compartía. A veces, soñaba con aquellos días junto al león, y otras, despertaba con la sensación de ser observado entre la maleza. Era como si un lazo invisible lo uniera al felino. Todo cambió en una mañana de septiembre. Thomas formaba parte de una expedición junto a un grupo de estudiantes y conservacionistas extranjeros. Estaban en una zona poco explorada, recolectando muestras de suelo, cuando un disparo rompió el silencio. Luego otro. Y otro más. El grupo se agachó de inmediato. «Son cazadores furtivos», gritó uno de los guías, con el rostro desencajado. En cuestión de minutos, los disparos se intensificaron. Thomas fue arrastrado por el grupo hacia una formación rocosa, pero en medio de la confusión, resbaló por una pendiente y rodó varios metros, golpeándose la cabeza contra una piedra. Todo se volvió negro. Despertó con la luz del atardecer sobre su rostro. Le dolía el cuerpo entero. Al tratar de moverse, soltó un quejido. Estaba solo. A lo lejos, aún se escuchaban gritos y disparos. Su visión estaba borrosa, y la sangre le corría por la ceja. Intentó arrastrarse, pero sus fuerzas eran mínimas. Fue entonces cuando lo vio. Una silueta dorada emergió entre los arbustos,
avanzando con pasos pesados pero firmes. Un león. Grande. Imponente. Thomas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero algo en la forma en que caminaba, en su mirada familiar. Majestuoso. El león se acercó sin rugir. Se detuvo a unos pasos y lo miró. Thomas no tenía energía para hablar, pero sus ojos decían todo. El león bajó la cabeza, rozó su melena contra el hombro herido del hombre y se echó a su lado. Durante toda la noche, lo protegió. Aullidos de hienas resonaron en la distancia, pero ninguna se atrevió a acercarse. Al amanecer, los rescatistas finalmente lo encontraron. Thomas estaba cubierto de sangre seca, pero con una sonrisa incrédula. A su lado, solo había huellas de león. El video de la expedición se viralizó. Thomas relató su experiencia, aunque muchos la tildaron de exagerada o fantasiosa. ¿Un león que recuerda a un humano y lo salva 2 años después? Imposible, decían. Pero las pruebas estaban allí. Las huellas, las cámaras trampa que captaron a un gran león merodeando cerca del campamento en la noche, y el testimonio de los locales, que hablaban de un rey solitario que no cazaba humanos, sino que los vigilaba desde lejos. El vínculo entre Thomas y Majestuoso se convirtió en una leyenda. Pero la historia aún no había terminado. 5 años después, Thomas decidió escribir un libro. Titulado El rey que me salvó, fue un éxito mundial. Recibió premios, invitaciones a conferencias y propuestas de documentales. Pero él seguía siendo el mismo hombre sencillo, comprometido con la vida salvaje. Un día, en una gira por Namibia, recibió una llamada urgente desde el Parque Nacional donde había conocido a Majestuoso. Le informaron que un león herido había sido capturado cerca de una aldea y que creían que era su león. Sin perder tiempo, tomó un helicóptero hasta la estación veterinaria. Al llegar, su corazón se estremeció. Allí estaba Majestuoso, recostado, viejo y debilitado por una pelea con otro macho más joven. Su melena era grisácea, sus ojos ya no brillaban con la misma intensidad, pero aún no reconoció. Movió su cola lentamente al ver a Thomas. «Hola, viejo amigo», susurró Thomas, arrodillándose a su lado. Esa noche, Majestuoso durmió tranquilo, con la cabeza apoyada en las piernas de Thomas. Por la mañana, murió en paz, sin dolor. En honor a su memoria, Thomas financió la creación de una reserva protegida llamada Refugio Majestuoso. No solo ofrecía protección a los leones, sino que también implementó programas de educación ambiental para las comunidades locales. Thomas creía firmemente que solo con conocimiento y respeto podría mantenerse el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Cada niño que ingresaba al refugio aprendía no solo sobre la fauna, sino sobre la historia del león que no olvidó. La historia de Thomas y Majestuoso también fue adaptada a un documental. Las imágenes de archivo, junto con los relatos de los guías, las huellas captadas en las cámaras trampa y las grabaciones de Thomas curando al león, fueron presentadas en festivales de cine alrededor del mundo. Llamaron al documental Rey en la sombra. Ganó premios, pero más importante aún, tocó corazones. Se viralizó entre millones de personas que nunca habían oído hablar de la sabana africana, pero que ahora deseaban protegerla. Thomas, sin embargo, nunca permitió que la fama lo alejara de su propósito. Continuó patrullando, investigando, enseñando y colaborando con nuevas generaciones de biólogos. Cada vez que alguien le preguntaba si realmente creía que Majestuoso lo había salvado, él sonreía con serenidad. Él sabía. Y yo también. Una noche de luna llena, varios años después de la muerte de Majestuoso, Thomas acampaba solo cerca del antiguo claro donde lo había encontrado la primera vez. El aire era fresco, el cielo despejado, y el canto lejano de los animales llenaba el ambiente. Cerró los ojos, respiró profundamente y recordó. De pronto, el sonido inconfundible de un rugido lo estremeció. Era grave, profundo, casi fantasmal, y provenía justo del borde del claro. Thomas se levantó de golpe.
Miró a su alrededor, pero no vio nada. Solo la brisa moviendo suavemente los arbustos. Aún así, sintió esa misma presencia de antes. No era miedo, era como si una sombra familiar lo envolviera. Como si Majestuoso hubiera regresado, no en cuerpo, sino como guardián invisible de ese territorio. Como si su espíritu aún rondara el lugar donde fue salvado, y donde él también había salvado una vida. Thomas se sentó de nuevo, con una paz inquebrantable en el pecho. Gracias por cuidar de mí, hasta el final, susurró. Los años pasaron, y Thomas envejeció. Su cabello se volvió blanco, pero sus ojos no perdieron el brillo curioso. Aunque ya no recorría las sábanas con la misma energía, se dedicaba a formar nuevos defensores de la fauna. Cada estudiante que pasaba por el refugio majestuoso recibía una copia del libro, y muchos de ellos afirmaban que ese relato fue lo que los inspiró a cambiar sus vidas. En su último cumpleaños, rodeado de colegas, amigos y niños, Thomas fue homenajeado con una ceremonia simple pero emotiva. Plantaron un baobab en el centro del refugio, y debajo enterraron una caja de metal con su diario de campo, una copia del primer collar rastreador de Majestuoso y una fotografía tomada justo después del rescate, donde se veía al león apoyado débilmente sobre su hombro. Fue su legado. Un mes después, Thomas falleció mientras dormía, con el mismo rostro sereno que tuvo aquel amanecer junto a su amigo león. Su muerte fue recibida con tristeza por todos los que conocían la historia, pero también con gratitud, porque había dejado una huella indeleble en el mundo. Hoy, si alguna vez visitas la sabana africana y tienes la fortuna de pasar por el refugio majestuoso, verás un letrero de madera tallada que dice: donde la compasión salvó a un rey. Y un rey enseñó a un hombre lo que es el honor. Y si llegas a caminar por el claro al atardecer, algunos dicen que todavía se escucha un rugido en la distancia. No uno de advertencia, sino de reconocimiento. Porque hay historias que no terminan con la muerte. Hay vínculos que trascienden especies. Y hay leones que jamás se olvidan.